Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vamos hoy con Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. No temas, lo mejor está por venir. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si tiene oídos, no los uses solo para escuchar chismes. Pon atención a lo que el Espíritu tiene que decir, porque es que a veces nos prestamos es para escuchar chismes, no para lo que el Espíritu nos quiere decir. O también pudiéramos decir, si tienes orejas, están abiertas, escuchen bien, porque el Espíritu no está de chisme, está dando instrucciones. O digámoslo así, si tienes orejas, ponle atención, porque el Espíritu no está hablando por hablar. Cuando el Espíritu habla, algo tiene que decir, prestemos atención, como cuando nos gusta escuchar un chismecito y conocer todos los detalles. No temas, lo mejor está por venir. Acá hay una cuestión importante, y es que aunque los seguidores de Jesús pueden enfrentar el martirio por causa del Evangelio, ese sería el martirio porque son fieles al Evangelio, la promesa de Cristo es vida eterna. Ese es el mensaje que le dice a esta iglesia, o sea, téngase firme ahí. Uno que puede decir para nosotros, para los que estamos hoy acá, aquí en la iglesia, en el siglo XXI, usted que está sentado ahí, yo que estoy acá predicando, la vida con Cristo nos puede costar todo. Usted puede perder muchas cosas por seguir a Jesús, pero nos da más de lo que imaginamos. Si usted y yo seguimos a Cristo, podemos perderlo todo, pero ese perder nos da más allá de lo que nosotros nos imaginamos. El primer regalito que nos muestra aquí Cristo en esta carta es que Él dice, estuve muerto, pero ¿qué dice después? Estoy vivo. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús le está asegurando a esa iglesia, como a cada uno de nosotros, nos está diciendo, van a enfrentar dificultades e incluso hasta la muerte. Pero dice, la muerte no es el fin. Entonces, una muy buena y mala noticia, porque podemos perderlo todo, pero
no nos imaginamos que Él nos va a dar más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es demasiado. Si uno mira toda esta carta, uno encuentra un mensaje central con una frasecita corta: no temas lo que has de padecer. Es decir, usted va a sufrir y puede sufrir hasta la muerte, pero no temas. No temas lo que has de padecer. Ese es el meollo de esta carta, de esta iglesia. No temas, lo mismo que a nosotros nos puede estar diciendo Jesús, sea cual sea la situación en la que se encuentre. No temas lo que has de padecer. Y es que aunque el sufrimiento sea real, Jesús le está recordando a esa iglesia que Él ya venció. ¿Cómo venció? Venció la muerte. Por eso no deben de temerle a la muerte, porque estaban enfrentándose a una situación difícil. De Esmirna, a pesar de esa pobreza que dice ella que tenía y la persecución, es elogiada por Dios, por Jesús en esta carta, y le dice: usted es rica. Es elogiada porque es fiel a Jesús a pesar de lo que estaba viviendo. Entonces, yo puedo decir, según este pasaje logro entender y quiero que expresárselo a ustedes: Jesús no promete un camino fácil en el cristianismo. Ustedes y yo lo hemos podido comprobar. ¿El cristianismo es fácil? No, cierto que no. Por eso, como digo yo, pues yo el cristianismo no se lo recomiendo a nadie. Si no quiere dejar su pecado, no se lo recomiendo a nadie, porque vamos a ser sinceros, ¿pecar es bueno o no es bueno? Dígame. Claro, el pecado es eso, pero por eso es que no lo podemos hacer, porque pecar es bueno, porque estamos dejando que nos domine la naturaleza pecaminosa. ¿Le gusta la inmoralidad? Al cuerpo le gusta la inmoralidad, ¿sí o no? Hay que controlarla. Pero ya en Cristo Jesús ya tenemos una naturaleza distinta. ¿A usted le gusta hablar más allá de lo que tiene que hablar y decir de todo el mundo lo que no tiene que decir? ¿Ah? Prestar el oído a los chismes. Eso hay que controlarlo, hay que dominarlo. Entonces ser cristiano no es fácil. Entonces por eso la iglesia está llena de mucha gente, pero todos somos cristianos. El cristianismo no es fácil, pero nos garantiza una recompensa eterna para los que perseveramos. Y es la victoria, Él nos está diciendo, la victoria final ya está asegurada. Uno encuentra acá en ese pasaje, ¿quién manda aquí? Jesús es el primero y el último, el que tiene el poder en todo, incluso sobre la muerte. Podemos decir, Él es el jefe y tiene la última palabra en todo, no nosotros. Él es el que tiene la última palabra, así es como nos lo presenta al decir que Él es el primero y el último. Dice, Él sabe cómo la estamos pasando, cómo está la intención de nuestro corazón. Porque Jesús está diciendo también acá, al mirar pues que hay dificultades, habla de tribulaciones, problemas. Y ahí es donde entonces también dice, no hay nada que pase que no esté bajo su conocimiento y bajo su control. Él siempre está con nosotros. Es otra verdad que encontramos acá en este pasaje. Lo otro es los chismosos oficiales. En esa iglesia como en esta hay chismosos oficiales y Jesús advierte sobre los que difaman y siembran discordia, a quienes llama sinagoga de Satanás. En la iglesia del Señor hay sinagogas de Satanás enfocadas desde este lado, porque hay unos chismosos oficiales. ¿Usted los conoce? ¿O somos uno de esos oficiales, de esos chismosos oficiales? ¿Los conoce o somos parte de esa planilla? Bueno, y eso se llama sinagoga de Satanás. Entonces piense que de pronto pertenecemos a esa sinagoga de Satanás, chismosos oficiales, y usted no quiere darse cuenta o no nos queremos dar cuenta de eso. Lo otro, dice, el que cubre la espalda. Jesús nos anima a no temer.
ya que Él tiene el control. Y las pruebas, aunque no lo creamos, son parte para nuestro crecimiento, no para nuestra derrota. Las pruebas no son para la derrota, son para el crecimiento que todos necesitamos. Luego nos dice y nos habla del lío de la cárcel. Algunos serán arrestados, pero las pruebas son una oportunidad para fortalecer nuestra fe. ¿Quién lo creyera? Ese es el manejo de Dios. Es como los números para el Señor. Los números no son matemáticos. Las matemáticas del Señor son muy distintas y aquí nos está diciendo las pruebas son una oportunidad para fortalecer nuestra fe. No es una derrota. Y por eso el lío de la cárcel representa allí dificultades, y esas pruebas o esas dificultades es como un ejercicio espiritual que nos hace más fuertes. Músculo que no se usa, ¿qué? Se atrofia. El alma tiene que ser atribulada, tiene que ser presionada por pruebas para poder crecer, para poder fortalecerse. Y luego nos habla de 10 días, 10 días y no más. Literalmente son 10 días. Yo les he enseñado a ustedes en la literatura apocalíptica y en Apocalipsis los números no son contables. No son 1, 2, 3, 5, 10, no. Son ¿qué? ¿Recuerdan? Simbólicos. Los 10 días, acá lo que está mostrando es la persecución, la tribulación, el sufrimiento, va a ser breve. ¿Va a ser 10 días? No. Va a ser breve. Es decir, Dios le tiene un inicio y un final a eso. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo finaliza? No, pero no sabemos eso, pero eso quiere decir, sí, que hay esperanza. Es como una mal semana que tiene un fin garantizado bueno. Entonces los 10 días es eso. Y la meta es la corona de la vida. Si permanecemos fieles hasta el final, vamos a recibir la recompensa eterna como premio mayor por nuestra perseverancia. ¿Cuál es la recompensa eterna? ¿Cuál es? La vida eterna, que se simboliza con corona de vida y con todas las coronas que hay. Hermanos, entonces, cuando enfrentamos dificultades, siempre recordemos que Jesús tiene el control y total. Y que aunque no promete una vida fácil, porque no la promete fácil, sí nos asegura su respaldo. Eso es lo importante. Lo respalda, nos respalda, pero no nos asegura una vida fácil. Por favor, entonces tenga presente eso. Jesús es el jefe del tiempo, de principio a fin. Se lo presenta así en el Antiguo Testamento como el Dios del principio, el Dios del fin. Entonces, Jesús no es cualquier persona, no es ningún personaje de la historia como lo llamarían algunos, es el Señor de toda la historia. El tiempo está en sus manos, sin importar lo que suceda, Él siempre va a tener la última palabra. No se nos olvide, siempre va a tener la última palabra. Esmirna era una ciudad orgullosa, era la primera ciudad de Asia y tenía una historia asegurada, pero Cristo es quien verdaderamente ocupa el primer lugar. Eso lo describe Él, el primero y el postrero. Eso está hablando de su eternidad, de su soberanía, una palabra que utilizamos mucho, su eternidad. Así que sus títulos, como los trae aquí esta iglesia o a la cual él se presenta, esos títulos no son solo títulos para sonar como muy importantes o muy importante él, no, son promesas que nos dan seguridad. Es decir, el primero y el postrero. Estuve muerto y vivo. Son frases o palabras con las cuales él nos asegura, esté tranquilo. Y a veces las pasamos de largo. Es decir, Él no es cualquier persona. Él es el jefe. Y Él vivió algo que no hubiéramos podido vivir nosotros.
murió y la muerte no lo pudo retener. Entonces, bajo esas dos ideas, él dice, estén tranquilos. Ahora, imaginemos un reloj gigante, grande, uno que marca la historia de la humanidad, mientras que nosotros andamos ocupados por el minutero y el segundero, en cosas pequeñas. Cristo es quien controla el horario completo. Si Él tiene toda la eternidad en sus manos, ¿no puede tener también nuestro pequeño tiempo bajo su control? Él es el dueño de la historia, el de siempre, el de antes, el de después. Vea, hermano, no importa lo incierto que parezca el futuro, Cristo nos asegura que conoce el final suyo, el final de la historia, el final del mundo. Aquí lo que tenemos que hacer es confiar, sin importar las vueltas que la vida dé. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el control. Eso es importante, que tengamos a Jesús ahí. No ponga su fe en otro asuntico distinto a Jesús, en otra personita distinta a Jesús, en su agüero distinto. Un agüero, porque la gente tiene mucho agüero también. Los cristianos tienen agüero, muchos agüeros. Es como digo yo, pele un cristiano evangélico y ¿sale qué? Un católico, apostólico y romano. No hay ninguna diferencia. Ráspelo, sí, ráspelo. No lo pelee, sino que ráspelo. Lo otro que encontramos es que Jesús ganó la muerte, le ganó a la muerte y nos llama a jugar sin miedo. Sabemos que Jesús es el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Nadie más ha hecho eso en la vida. Entonces, aquí su humanidad brilla. ¿Por qué? Porque experimentó la muerte real, la muerte horrenda, llevándose el juicio encima y la ira que merecíamos. Jesús murió. Para muchos, y esto es una cosa teológicamente que no vamos a entrar en detalles, Jesús murió. Y cuando se le pregunta a la gente que Jesús murió, ¿cómo murió? Él murió en cuerpo, pero no murió en el alma, en el espíritu. Y Pedro dice, ustedes mataron al autor de la vida. Lo que está diciendo Pedro es que a Jesús lo mataron, física y espiritualmente. Pero eso no cabe mucho en el concepto de la gente. Pero aquí sí dice eso, el que estuvo muerto y vivió. Es decir, a él lo mataron físicamente y murió su alma y su espíritu, para poder vencer la muerte y decirnos, no teman a la muerte, ustedes van a resucitar. Si él no hubiera vivido eso, no pudiéramos tener la garantía de que vamos a resucitar. Entonces, juguemos a la vida cristiana sin miedo. La muerte, aquí digamos, Jesús no esquivó el sufrimiento ni la muerte, al contrario, los enfrentó y salió victorioso. Como quien dice, la muerte lo intentó, pero no pudo con él, no pudo. Y si miramos en los evangelios, encontramos que dice, las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra quién. Implícitamente hay algo allí. La muerte o el Hades más bien retenía a los muertos, los tenía en una prisión. Pero cuando Jesús muere, ¿qué pasa? El Hades no puede retener a Jesús. Solo 3 días, 3 noches o 3 días y medio, 3 noches y media los retiene allí y sale. Entonces ahí es donde se cumple las puertas del Hades, que no dominarán a la iglesia, porque Jesús estuvo muerto y vivió. Bajo esas premisas siempre viva su cristianismo. Así que imaginémonos que estamos en una competencia extrema. Imagínese usted en lo que puede ser extremo, como esos programas de supervivencia que presentan en la televisión y que
emboban antes que edificar. Pero imagínese así usted en esas competencias, en los desafíos que parecen imposibles. Pero hay algo que sabemos. Alguien pasó por todos los obstáculos que nosotros, pasó por todos los obstáculos antes que nosotros y los venció. ¿Quién venció el obstáculo de la muerte? Jesús. Ningún otro hombre ni ninguna otra mujer ha muerto y ha resucitado. Solo Jesús. Entonces imagínese esos programas así, de esos juegos extremos como le dije, y que usted está metido ahí. Entonces, si usted está metido ahí en ese juego de la vida, piense, Jesús no solo pasó la prueba, sino que la superó. Y como su meta es eso, de entender que Jesús es el primero y el último, de que estuvo muerto y resucitó, no vamos a tenerle miedo a la muerte. Ese es el problema, le tenemos miedo a la muerte. No, yo me quiero ir con Cristo, yo me quiero morir. Y vaya que esté enfermo, a ver si uno busca al médico y hace lo que sea porque le llegue la medicina y tomársela. Así yo me encontré una vez con una señora, ¿sí o no, amor? Quería morirse y le llegó el momento de morirse. Y cuando estaba en la clínica a punto de morirse, nos llama para que fuéramos a orar para no morirse. Ay, Señor, y así somos. Entonces, Él conoce cada obstáculo de su vida, conoce cada golpe que le da la vida, conoce cada caída, pero Él triunfó. Pensemos en eso, Él pasó ya todos estos obstáculos. El obstáculo principal era la muerte, ya la venció. Así que, aunque el camino sea difícil, tenemos a nuestro campeón Jesús, que conquistó, y de esa manera, al conquistar la muerte, me asegura que pase lo que pase, la victoria final está garantizada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Morirnos y nos vamos a morir, ¿sí o no? Y ya está la victoria asegurada, va a resucitar. Listo, por ese lado. Ahora, la iglesia es rica en espíritu, aunque en la calle no tenga ni un centavo. Esmirna era una ciudad bonita. Esmirna quiere decir mirra, eso quiere decir perfume para embalsamar. Y ella tiene esa historia, ese nombre de Esmirna porque sufrió bastante. Era una ciudad, digámoslo, débil, como tirada en la lona. Cuando vemos a los luchadores o los que están peleando boxeo que caen a la lona, Esmirna era una ciudad así, se veía más en la lona. Pero las apariencias engañan, esa es la situación. A simple vista parecía esta iglesia estar en problemas, pero cuando Jesús echó un vistazo, se dio cuenta de que en realidad eran fuertes y ricos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser los chismosos oficiales de la iglesia, la sinagoga de Satanás. Entonces, ¿cuál es la riqueza que tiene esta iglesia? ¿Eran ricos en qué? En fe, en la fe en el Señor. Ahí está la riqueza. Jesús pasa, mira, le echa el vistazo, son ricos en fe. Aunque dice allí tribulación y pobreza. Y él le dice, pero tú eres rico, tú eres rico, tú eres rica. Esa es la misma situación por la cual podemos estar atravesando muchos. No tener ni un céntimo, pero tiene fe, y el tener fe, eso nos hace ricos. Ahora, ¿la fe está puesta en qué? ¿En qué tiene puesta la fe cada uno de ustedes? ¿En Jesús? ¿Jesús, María y José? ¿Las ánimas benditas? ¿O en el dicho en que no las hay, pero que las hay? No creo, pero que las hay, las hay. Porque así es, ¿cierto? ¿En qué tiene puesta la fe? En Cristo.
Eso es importante. Ahora, esta iglesia de Esmirna, si la traemos en comparación para hoy, sería de un bajo perfil. Es decir, en las redes sociales no figuraría para nada. Y es que, hermanos, aunque no tengamos muchos likes o seguidores, eso no significa que no estemos llenos de fe y de perseverancia. ¿Usted ha perseverado? ¿Usted tiene fe? ¿O ha claudicado? Lo importante aquí es la fe, ser ricos en fe. Hermanos, al igual que los creyentes de Esmirna, muchos de nosotros seguimos firmes en medio de las dificultades. ¿Es así o no? Y eso es lo que cuenta, firmes en la fe a pesar de lo que esté sucediendo. Así que aunque el mundo nos mire con desdén, porque nos miran con desdén, ¿sí o no? Y más con todas estas ideologías que quieren avasallarnos, que seamos tolerantes con el pecado. Entonces recordemos que ante los ojos de Dios, la verdadera riqueza se mide en fe y no en las cuentas bancarias ni en la tolerancia al pecado. ¿Sí? La verdadera riqueza se mide en la fe, en la perseverancia. Así que lo que tengo que decir es que sigamos perseverando, porque somos más ricos de lo que pensamos. No midamos la riqueza en las cosas materiales como siempre se nos ha enseñado, más bien miremoslas, esas riquezas desde la fe, desde la perseverancia. Cristo tiene un conocimiento íntimo, tiene un conocimiento de primera mano de lo que pasa con cada uno de nosotros aquí en la iglesia. Cuando habla de tribulación también puede hablar de aflicción. Tribulación y aflicción es lo mismo y recuerde esto. Tribulación o aflicción es sinónimo de sufrir por seguir a Jesús. Tribulación o aflicción no es sinónimo de ira de Dios, no, eso no es así. ¿Por qué? Porque para ira de Dios, en el idioma griego existe una palabra para decir ira de Dios. Para decir tribulación existe una palabra que es para decir tribulación o sufrimiento de Dios. Entonces, ira igual a tribulación o gran tribulación no es correcto. Aquí la tribulación o la aflicción es precisamente eso, que Él conoce las cargas, lo que usted sufre, lo que usted tiene que padecer por ser fiel a Jesús. Y eso es lo que está enfrentando en su vida particular, en su vida amorosa, en su relación con los demás. Posiblemente esté sufriendo algo porque alguien le demanda, sea igual a todos los demás, pero usted sabe que no puede por amor a Jesús, por obediencia a Jesús. Tiene que ser honesto, fiel, no ser inmoral, ser íntegro, obediente a Dios el 100%, no el 99.99%, no, el 100%. Entonces eso nos trae mucho problema, mucha tribulación. No es ira, sino sufrimiento. ¿Queda claro eso, hermanos? Tribulación no es igual a ira. Ira es la descarga que Dios hizo sobre Jesús en la cruz del Calvario por su pecado y mi pecado. Ira es lo que va a suceder cuando venga Jesús y castigue a los impíos. Esa es la ira de Dios. Pero ahora es tribulación. No confunda eso, por favor. Entonces, a pesar de las apariencias, Cristo no los ve como pobres, no, para nada. Él los ve como ricos. Materialmente, sí, como dije ahorita, podrían estar en la lona, pero espiritualmente lo tienen todo. Es el mismo caso que puede suceder con nosotros. Es como si en el cielo tuviera una cuenta celestial repleta, mientras que en la tierra dicen que somos indigentes. Es eso, ¿cierto? La Esmirna, ni un céntimo pues, pero arriba tenía la cuenta bancaria de la fe. Eso era lo que contaba. Imaginémonos como iglesia que enfrentamos situaciones cotidianas que reflejan la cotidianidad de Esmirna. Estamos en el supermercado comprando, y más que comprando, estamos primero contando los centavitos.
porque estamos eligiendo los productos que estén en oferta, porque no hay plata. Imagínese su carro, aunque viejo, lo lleva a la iglesia, lo trae aquí a la iglesia, ¿cierto? ¿O no? O el carro de Nando, ¿cierto? Unas veces andando y otras veces caminando. Imagínese las vacaciones, ¿dónde las quiere pasar? En Aruba, bueno, en la casa de su abuelo. Imaginémonos todo esto. Preparamos comidas con amor, como lo hace mi esposa, como lo hace usted en su casa, para poder compartir ahí en la casa, porque no hay forma de salir para ninguna otra parte. ¿Sí o no? Esa es la situación de Esmirna. Esa es la situación que puede ser la que estemos viviendo. Y a pesar de los desafíos económicos, a pesar de que no haya plata, a pesar de que no haya el recurso, Cristo nos dice, somos ricos en fe, somos ricos en lo que Él nos está expresando acá, somos ricos en nuestra comunión con Él, y eso es lo importante. Aunque el mundo nos mire de reojo, no perdamos de vista quiénes somos en Él. Ser fiel a Jesús puede costar. ¿Le ha costado? Claro, pero Él lo vale todo. Él lo vale todo. Y eso es lo que realmente cuenta. Lo otro que podemos ver en ese pasaje es alerta. Alerta, como diría por ahí en ese programa, alerta aeropuertos. Alerta, ataque en el paraíso. En el versículo 9 se nos habla precisamente de eso. Yo conozco tu tribulación. En la iglesia de Esmirna la situación era como en una película de acción. Los cristianos estaban siendo atacados, y no por un villano o por un fantasma, sino por algunos miembros de la población judía de la ciudad. Y aquí Juan no se anda con rodeos de ninguna clase y los describe como una sinagoga de Satanás. ¿Cómo los describí yo? Chismosos oficiales, los chismosos oficiales. ¿Aquí en la iglesia hay chismosos oficiales? No, eso no hay acá, ¿cierto? No, de eso aquí no hay nada. Eso significa, sinagoga de Satanás, que aunque eran linaje de Abraham, no estaban alineados espiritualmente. Es lo mismo, aquí hay mucho, y conmigo hay mucho cristiano que cuando empezamos a hablar con malas intenciones, cuando empezamos a contar la vida del otro, cuando empezamos a decir y a difamar del otro y a contar, mira, ve, ¿cómo te parece? Pues que cositas así por el estilo, estamos siendo chismosos oficiales, sinagoga de Satanás. Obvio que allí, en ese caso tan específico, la sinagoga de Satanás tenía que ver precisamente con la doctrina que habían unos judíos a los cuales la iglesia se había anexado, porque los judíos era una religión, pero los cristianos era una secta que estaban haciendo. Los cristianos como secta se unieron a los judíos para de esa manera poder tener ciertos privilegios y seguir en el cristianismo normal, pero entonces ya ahí los judíos empezaron a torcérsele a los cristianos y empezaron a meter doctrinas erróneas en la iglesia. Entonces, aunque eran linaje de Abraham, la verdad era que no estaban alineados espiritualmente. Y aunque aquí es el cristianismo, hay muchos que no están alineados espiritualmente con Cristo, porque ¿cuántos? Pregúntese y respóndase usted mismo, ¿cuántos fueron inmorales, infieles a su pareja en esta semana? Con una sola mirada. ¿Cuántos denigraron de alguien hablando mal de alguien? ¿Cuántos han puesto su fe no en Dios, sino en cosas que no son de Dios? En agüeros, en las cartas. Ya llega el mes de diciembre, ya va finalizando esto y va a haber muchos de la iglesia que están buscando que les lean las cartas.
buscando qué les dice el horóscopo y buscando qué presagian los, ¿cómo llaman esas personas? Los videntes. Y entonces van a hacer conjeturas. Así es la iglesia. ¿Y cuántos no andan con sus? Bueno, dejémoslo aquí ya. Ahora, en la iglesia también hay muchas divisiones doctrinales. En la iglesia existen posiciones diferentes. Entonces, porque existan posiciones diferentes nos vamos a odiar. Lo importante es, si yo creo que la gran tribulación es paciencia por seguir a Jesús, sufrir por seguir a Jesús, yo me voy a enojar con el que enseña que la tribulación es ira y que es la descarga de la ira de Dios sobre todo aquel que no quiere en Jesús. No, yo no me voy a enojar, ni lo voy a odiar. Pero sea lo que usted crea, que tribulación es sufrimiento por seguir a Jesús, o tribulación es ira de Dios porque se vino el juicio de Dios sobre el mundo, lo importante es que usted pase. Si cree que es tribulación sufrir, pase bien. Si cree que la ira de Dios es el juicio, entonces pase bien. Crea lo que crea, usted viva en obediencia al Señor, es lo que digo yo. Entonces, ¿por qué nos vamos a odiar si yo creo una cosa y el otro o la otra crea otra cosa distinta y enseña una cosa distinta o diferente? Mire usted cómo está delante del Señor. Sí, es lo importante. Mire cómo está usted delante del Señor. Sufrimiento a la vista, pero sin miedo. Jesús nos lanza una advertencia como un grito de sorpresa en esta película de la vida. No temas lo que vas a sufrir o lo que estás por sufrir. Es como si nos dijera que el verdadero miedo no viene de la oscuridad, no, sino de lo que hay detrás de esa puerta. Así que en vez de entrar en pánico, vamos a armar nuestro mejor plan de acción. O sea, no entre en pánico porque se llegó a Cristo, porque le están hablando de Cristo. No entre en pánico, no. Pero tampoco escuche lo que yo le dije. Yo no recomiendo que sea cristiano, porque ser cristiano es muy difícil. Ser cristiano es lo mejor de la vida. Y Esmirna, esa iglesia, sabía que las cosas iban a ponerse difíciles. Jesús les dice que el diablo, el gran acusador, ese que siempre está detrás del escenario como un villano de la película, como el malo, y iba a intentar atraparlos y que algunos terminarían en la cárcel. Lo increíble de todo esto es que Cristo les asegura que estas pruebas no son solo para causarles dolor. Él dice, la prueba le va a causar dolor, pero son para refinarlos, para que pase el control, como el oro que se purifica en el fuego. Miremos en la práctica esto cómo pudiera darse. Tal vez en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la sociedad, la misma familia. De ellos sentimos que nos miran como raro por ser cristianos. ¿Lo han mirado raro alguna vez? A mí ya no me miran raro en la casa, no. Ya llevo 35 años de ser cristiano, ya yo los veo a ellos como raros más bien. Entonces, ¿lo han mirado raro? Se siente, nos pueden llamar intolerantes por no tener la misma fe de ellos ni compartir las mismas ideas, porque nos dice que entonces debemos de aceptar esto, que debemos de aceptar aquello, que no seamos intolerantes, que Dios no es intolerante, que Dios nos hizo así, que Dios permite todo esto. Entonces, como está la argumentación de ellos y la argumentación nuestra desde la Biblia, entonces nos empiezan a sacar, ¿o no? O igual uno empieza a salirse, porque automáticamente uno, al convertirse al Señor, automáticamente uno empieza a salirse de todas estas cosas. No necesitan ni sacarlo a uno, pero empiezan a darse las críticas, las miradas, la no invitación, el rechazo. La persecución no puede ser tan obvia como en esos tiempos antiguos, porque era muy distinto, pero las miradas, los comentarios despectivos,
todo esto entonces va contando. ¿Cómo respondemos frente a esto? Entonces, en lugar de preocuparnos, podemos anticipar el sufrimiento y ver estas cosas como oportunidades para crecer. Cuando usted sepa y entienda que va a ser rechazado, eso lo puede usar como el motivo para usted que esto me va a ayudar a crecer. Santiago nos recuerda y nos anima que las pruebas las debemos de mirar con paciencia y va a desarrollar nuestra fe. Es increíble, pero cuando estamos por pruebas, el que es probado, cuando usted y yo estamos en prueba, es lo que Santiago nos dice, el que es probado, y voy a poner este caso, Javier Montoya está pasando por una prueba difícil, entonces esa prueba no está probando a Javier Montoya Puentes como persona, sino a la fe de Javier Montoya Puentes. Lo que está probando es la fe suya, lo que está haciendo es que ella se vuelva robusta. El músculo de la fe tiene que engrandecerse, músculo que no se usa, se atrofia, la fe es probada. Entonces, veamos las pruebas como eso, como la fe que va a hacer, o que esa prueba va a hacer que la fe se vuelva un músculo que va a darnos fuerza, que va a darnos capacidad, que va a marcar el músculo de la fe. Y luego encontramos la corona de vida. Jesús se vuelve nuestro entrenador, gritándonos: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es como si nos dijera: dale con toda. Javier, hágale con toda. Ana, hágale con toda. Jorge, hágale con todo. Eso para decirnos luego la corona de la vida, para que reciba la corona de la vida, es como decirnos: vea, usted ha hecho un trabajo bueno, siga adelante. Como si al final de la carrera no solo nos dieran una medalla, sino que nos dieran la corona de campeón, diríamos así. Entonces volvamos otra vez a la imaginación. Imaginémonos que estamos en una maratón espiritual. Cada día es una nueva carrera. Levantarnos a tiempo, resistir las tentaciones, resistir la tentación de hoy está lloviendo, no voy a ir a la iglesia, ¿cierto? Cuento el chiste, yo no sé si es para contar el chiste. Que en estos días estaba pensando yo, amanecí un domingo y dije: ay, qué bueno, no voy a ir a la iglesia. Cuando me acordé que yo era el pastor. Y me tocó venirme. Y entonces empieza uno a pensar todas estas cositas, enfrentar las críticas por nuestra creencia, porque tenemos que enfrentar un montón de críticas y de burlas por lo que creemos. Entonces a veces nos podemos sentir como que el cansancio nos ganara, las críticas nos ganaran, el menosprecio, pero Jesús nos recuerda que al final de este camino hay una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La vida eterna. Entonces, ¿para qué marearnos a mitad del camino? Y luego nos dice: sin miedo a la segunda muerte. ¿Sabía usted que hay algo peor que la muerte física? ¿Cuál? ¿Sí sabía? ¿Qué es? La separación, la segunda muerte. Esa segunda muerte es un título que uno no quisiera tener en el currículum, jamás. Es como un VIP que no queremos conocer. ¿Cuál es ese VIP que no queremos conocer? El infierno, el famoso lago de fuego, ni la muerte segunda. Ese VIP no lo queremos conocer. ¿O usted lo quiere conocer? No, ese lo conoce el mundo que no tiene a Jesús. Es VIP ya directo allá. VIP, infierno, lago de fuego. Pero nosotros no. Pero aquí está la buena noticia. Gracias a Cristo, esta segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. Es como si tuviéramos un pase de oro para evitar la cola más larga en el parque de diversiones de la vida. Ahora, volvamos a la idea, a las imágenes. Imaginémonos que estamos en una competencia. Hoy es como competencia, una escalada y
estamos enfrentados a una pared impresionante, una pared impresionante. Mirar hacia abajo, cuando uno va subiendo, eso es un pánico terrible. Siente un poco de miedo, pero sabemos que tenemos un arnés bien puesto y un equipo de seguridad que nos respalda. Esa es la confianza que tenemos en Cristo. Aunque la vida nos presente obstáculos y la muerte física sea inevitable, porque esto es inevitable, nuestra seguridad es que no experimentaremos la muerte segunda. La muerte física, por seguro, que la vamos a experimentar a no ser que el Señor venga ya. Pero lo que sí nos asegura es que no vamos a experimentar ¿qué? La muerte segunda, que es el VIP al infierno. Ese no lo tenemos. Así que mis hermanos, incline su corazón al Señor si quiere, su cabeza como quiera. Y vamos a hacer nuestras oraciones finales y ya saben que seguimos en nuestro ayuno, así que finalizadas estas preguntas, estas reflexiones, los que se quieran ir, se pueden ir y nos quedamos los que quedamos. Pero permítame, primero leamos las preguntas para que usted se responda y no salga del culto como a la mitad. Pregúntese, respóndase, ¿estoy dispuesto a permanecer en mi fe incluso cuando enfrento la oposición? Me cueste lo que cueste. Estoy dispuesto a permanecer firme en esa fe, así me cueste lo que me cueste en la vida. Pregunte también y respóndase, ¿cómo puedo ver mis pruebas y mis sufrimientos? ¿Las puedo ver como oportunidades para crecer en Cristo o para estar derrotado? ¿Cómo puedo ver esas pruebas? ¿Como oportunidades para que crezca el músculo de la fe o como una derrota? Pregúntese y respóndase. ¿Estoy viviendo de tal manera que mi fe refleja mis acciones, incluso en un mundo que me empuja a conformarme? ¿Se está conformando con el mundo o se está conformando con Dios? Y piense por último, ¿qué pasos debo de tomar hoy para recordar que esa recompensa eterna, que es la vida eterna, va más allá de mis dificultades? Padre, en esta mañana yo te honro, te doy gracias y te pido que nos permitas disfrutar, Señor, de la vida eterna que ya tenemos garantizada con tu muerte y resurrección. Te amamos, Señor, y te exaltamos.